Buenas noches, nosotros somos el grupo 10, compuesto por Henry Vicente Quesada, que soy yo, Huasca Zapata y Edward Villanueva, que es nuestro compañero Isaac. Nosotros vamos a hacer una presentación sobre 3 UTMs. Nuestro compañero Huasca le va a estar explicando estas partes. Para empezar, ¿qué es un UTM? Un UTM es un dispositivo que consolida las configuraciones de seguridad y servicios de seguridad que ofrece una empresa. Ahora vamos a empezar con las características. Bien, bueno, Si me antes lo de, permitirías, comenzaría, compañero. ¿sí? Antes de un pequeño paréntesis respecto a nuestra presentación, nosotros nos vamos a estar presentando todos los datos y al final seleccionaremos el mejor UTM respecto a nuestra empresa elegida, que al inicio de la presentación, como pudimos ver, decidimos optar por una empresa pequeña. Ese era el pequeño paréntesis que quería hacer. Después conseguir. Sí, y nuestros 3 UTM son Palo Alto, Fortinet y Cisco, los 3 UTM que elegimos para ver cuál nos conviene más para nuestra empresa. Continúa, Huasca. Bien, antes de empezar con la comparación de los UTM, me gustaría hacer un inciso en cuanto a las características que vamos a comparar. Aquí vamos a comparar la cantidad de políticas que soporta el UTM, el consumo de energía, soporte técnico de cada UTM, frecuencia de actualizaciones de firmware. También tenemos la capacidad de almacenamiento de datos, reseñas de los usuarios, cantidad de usuarios que pueden entrar a la red VPN. Tenemos también la velocidad de CPU, número máximo de sesiones simultáneas, cantidad de puertos de red, memoria del hardware en RAM, secciones nuevas por segundo, costo del hardware y costo de la licencia anual. Y al final, la llevaremos nuestra conclusión y recomendaciones. Bien, para empezar, tenemos aquí la cantidad de políticas que soporta cada UTM. Aquí estamos haciendo referencia cuando hablamos de la cantidad de políticas. Básicamente estamos hablando de, valga la redundancia, la cantidad de políticas que puede configurar y ejecutar cada empresa o cada UTM de cada empresa individual. Aquí podemos ver que Palo Alto es quien lidera en esta característica, siendo la mayor con aproximadamente una cantidad de 10.000 políticas. Luego le sigue Fortinet con una cantidad aproximadamente de 8.000 y luego le sigue Cisco con una cantidad aproximada de unos 7.800 aproximadamente. También tenemos el consumo de energía en kilowatts por hora y de forma anual. Aquí estamos haciendo referencia a la eficiencia energética en cuanto al consumo de energía de cada dispositivo individual, de cada dispositivo de UTM individual de cada empresa independiente. Aquí podemos ver que quien lidera es Palo Alto con un consumo de kilowatts por hora anual de aproximadamente unos 1.300 por ahí aproximadamente. Luego le sigue Cisco con un consumo de aproximadamente unos 1.130 aproximadamente. Bueno, aproximadamente. Y tenemos también a Fortinet con un aproximado de unos 790. Luego le sigue la característica de soporte técnico de cada UTM en cuanto a la cantidad de páginas de soporte. Bueno, aquí estamos haciendo referencia a la cantidad de fuentes de información, como podrían ser páginas de soporte, foros, documentos, etcétera, que podrían servir para darle soporte técnico a cada dispositivo UTM de cada empresa. Aquí podemos ver que quien lidera es Cisco con una cantidad aproximada de unos 3.000. Luego le vendría siguiendo Palo Alto con una cantidad aproximada de 2.000. Y luego, por último, queda Fortinet con una cantidad aproximadamente de 1.500. Ya ven que una página, fuentes de empresa. También tenemos aquí la frecuencia de actualizaciones de firmware cada X meses. Bueno, aquí estamos haciendo referencia a que cada cuánto tiempo recibe una actualización de firmware un dispositivo de UTM de cualquiera de las empresas. Aquí podemos ver que quien lidera es Cisco, siendo la que mayor frecuencia de actualizaciones de firmware
tiene, ya que esta envía actualizaciones cada 3 meses, como podemos ver aquí, mientras que bueno, quien le seguiría sería Palo Alto con una frecuencia de cada 4 meses y Fortinet de último con una frecuencia de cada 6 meses. También tenemos aquí la capacidad de almacenamiento de datos. ¿A qué estamos haciendo referencia? Bueno, antes de me gustaría aclarar que aquí se está haciendo la comparación en cuanto a gigabytes, o sea, se está midiendo en gigabytes. Y bien, aquí estamos haciendo referencia cuando hablamos de capacidad de almacenamiento de datos. Bueno, básicamente estamos haciendo referencia a la cantidad de datos sobre vulnerabilidades, amenazas y protección que posee cada empresa que ofrece servicio de UTM o que vende dispositivos de UTM. Aquí estamos viendo que quien tiene mayor capacidad de almacenamiento de información sería Palo Alto, con una cantidad de aproximadamente de unos 3050, perdón. Luego le seguiría Cisco con una cantidad de aproximadamente de unos 2050. Tenemos también a Fortinet con una cantidad casi exacta de 500. Ahora le daré la palabra a mi compañero Edward, que les estará hablando sobre las características de, bueno, el correspondiente. Muchas gracias por permitirme participar en este encuentro del día de hoy. Yo estaré presentando básicamente una comparación en cuanto a las reseñas de los usuarios respecto a una calificación perfecta, o sea, a la cantidad de veces que los usuarios optaron por darle 5 estrellas a la compañía y a su UTM en sí. Aquí en la gráfica podemos ver que como líder tenemos a Palo Alto con algunos 8.100 instancias en las cuales recibieron 5 estrellas o una calificación perfecta en cuanto a las reseñas, todas ellas acompañadas con un comentario. Como siguiente puesto, la siguiente que le precedería sería el UTM de Cisco, el cual podemos ver que tiene algunos 7.800 instancias en las cuales los usuarios optaron por darle 5 estrellas, siendo esta la cantidad aproximada que éste ha recibido. Como último puesto, tendríamos como referencia a Fortinet, el cual parece haber recibido aproximadamente unos 6.250 veces 5 estrellas, siendo así, en referencia a las dos anteriores, la que menos veces ha recibido 5 estrellas en relación. Si puede pasar a la siguiente diapositiva. Ok. También tenemos lo que es la característica de las conexiones VPNs o túneles, siendo que en esta característica podemos ver que Fortinet toma la delantera, siendo que esta tiene un aproximado de 7.000 túneles en los cuales ellos pueden brindar conexiones VPNs a usuarios. Como siguiente puesto le procedería el UTM de Palo Alto, siendo que este ofrece una cantidad de túneles de aproximadamente 5.000. Y como siguiente puesto, vemos que el tercer puesto que ofrece más conexiones VPN es el UTM de Cisco, siendo este el que obtiene el último puesto en cuanto a esta característica y en cuanto a la gráfica se refiere. Ahora podemos hablar de lo que es la velocidad del CPU, la cual es una característica muy importante para poder calcular el rendimiento que va a tener nuestro dispositivo en cuanto a la detección de amenazas y las operaciones normales que éste suele procesar. Y vemos que esta la estamos midiendo en la medida de gigahercios. Vemos que, basados en la gráfica, la que tiene una cantidad más elevada es el UTM de Palo Alto, siendo que este posee un aproximado de 2.7 gigahercios en su CPU, siendo precedido por el UTM de Cisco, el cual posee aproximadamente 2.45, 2.4 gigahercios de velocidad, y siendo el del último puesto en esta característica el UTM de Fortinet, el cual tiene un total de 2.1 GHz de velocidad. Bien, ahora podemos ver
otra característica en la cual Fortinet toma la delantera, y esta es el número máximo de sesiones simultáneas. Esta se refiere al número, valga la redundancia, al número máximo de conexiones y de sesiones simultáneas que pueden tener los usuarios respecto a cada UTM, siendo que Fortinet tiene aproximadamente, puede admitir y soportar un total de 12.000 instancias de sesiones simultáneas en cuanto a su UTM, seguido por Palo Alto, el cual soporta aproximadamente 10.000 sesiones simultáneas. Y como tercer puesto en cuanto a lo que esta característica se refiere, tenemos al UTM de Cisco, el cual soporta unos aproximados de 8.000 sesiones simultáneas. Si pudiéramos pasar a la siguiente. Gracias. Ahora podemos ver la característica de la cantidad de puertos de red que tiene cada UTM, siendo que en esta característica vemos que Fortinet vuelve a tomar la delantera, top siendo la que tiene una mayor cantidad de puertos de red. Vemos en la gráfica que esta posee un total de 16 puertos de red aproximadamente, siendo el primer puesto en esta gráfica solamente precedido por Palo Alto, el cual posee un aproximado de 12 puertos de red para poder brindar soporte. Y como tercer puesto en esta otra característica tendríamos a Cisco, el cual tendría una cantidad de puertos de red de 8, siendo así el último puesto en esta característica. Si pudiéramos pasar a la siguiente. Bien, ahora nos referimos a lo que es la capacidad de la memoria de hardware o la memoria RAM. En esta característica, básicamente sabemos que la memoria de RAM es otra de las características principales que deciden la eficiencia y el rendimiento de nuestros dispositivos, no solamente de estos, sino de dispositivos del día a día. Y no siendo estos dispositivos de detección de amenazas, tienen que tener una alta capacidad, siendo que toma la delantera el UTM de Palo Alto, el cual posee aproximadamente 1034 gigabytes de RAM, una cantidad bastante alta y que prácticamente duplica al segundo puesto, el cual es Fortinet, que podemos ver que tiene un total de 512 gigabytes de RAM basados en la información que vemos en la gráfica. Como último puesto, podemos ver que Cisco posee un total de algunos 250 gigabytes de RAM. Ahora yo le daré la participación a mi compañero Henry, el cual estará presentando las siguientes características. Muchas gracias. Bueno, yo le estaba hablando de una cuantas características. Primeramente comenzaré por la capacidad de los procesadores. Primero comenzamos que es un procesador, que son los componentes internos que hace que todo trabaje de seguridad y análisis dentro del equipo. Son el cerebro UTM, que también van cerca también de del CPU. Podemos ver que la cantidad de capacidad de los procesadores de estos UTM primeramente domina aquí Fortinet con 12, luego domina Palo Alto con 10 y Cisco que tiene entre 2,5 a 3. Aquí podemos ver las sesiones por segundo de cada UTM. Podemos ver qué son las sesiones al segundo. Es una sesión, es una conexión entre los dos dispositivos a través de una red. Podemos decir, cuando tú entregas a una página web, se abre una sesión en tu PC, podemos decir YouTube, etcétera. Son sesiones las cuales tú usas dependiendo. Entonces podemos ver que Fortinet tiene una capacidad de 300.000 sesiones por segundo, que es una cantidad muy elevada. Podemos ver que viene atrás Palo Alto con 200.000 sesiones por segundo y Cisco con una 10.000 sesiones, 100.000 sesiones por segundo. Podemos ver que vamos a hablar de los costos ahora anual de cada hardware, o mejor dicho, entonces podemos ver que domina primeramente Palo Alto con $30.000 el costo de hardware. Podemos ver que después le sigue Fortinet, que tiene alrededor de unos $18.000, vale el hardware. Podemos ver que el UTM de Cisco vale unos 25.000 el hardware. Pasa a la siguiente.
Podemos ver que el costo anual de esta licencia, podemos ver que son, primeramente comenzamos con Palo Alto, que tiene $7,000 anual que cobra esta licencia de tele UTM. Podemos ver que la de Fortinet cuesta unos $4,500 anual y la de Cisco cuesta unos $6,000 anual. Sigue. Mi recomendación en conclusión con mi compañero, que quiero también que me hablen en esta parte, tomamos el UTM de Cisco. ¿Por qué tomamos el de Cisco? Aunque vale 1,500 más la licencia anual, dale un poco para atrás, 2 PPT para atrás, al de hardware, por favor. Podemos ver que aunque valga un poquito más que el de Fortinet, tiene mayor capacidad que el de Fortinet. Vuelve a la otra PPT. Podemos que tiene más calidad que el de Fortinet. Podemos ver que dice que recomendaciones. Asegúrate de que la capacidad de tu equipo para manejarlo, mantén el dispositivo actualizado, evalúa su rendimiento a medida que la empresa crezca. Es una opción sólida para comenzar, por supuesto, a pesar de que Fortinet es un poco más barato, la de Cisco ofrece una mayor capacidad. Entonces, tú cambiar de $2,500 a $4,000 no es mucho cambio, porque si fuera el de Palo Alto, fuera un cambio muy alto. La capacidad del equipo, asegura que la persona que gestiona la seguridad de la empresa sepan cómo usar el UTM de Cisco. Esto le permitirá configurar y supervisar correctamente la protección contra amenazas. Nosotros elegimos SUTM. Yo creo que mis compañeros hablen si se sienten de acuerdo con SUTM para esta empresa pequeña. Claro, la verdad es que considero que esta fue la mejor opción, porque no solamente tomamos en cuenta el punto en el que nuestra empresa está ahora, sino que a pesar de que la inversión puede ser un poco más elevada, vimos que a lo largo del proceso, al final Cisco sobrepasaba a Fortinet por bastante y la diferencia en el precio, la verdad es que no es tanta. Entonces yo entiendo también que a pesar de que puede ser un poco más alto y de que nuestra empresa realmente no sea alta, mirando un poquito, no tan lejano futuro, pero un poco futuro, sería óptimo escoger esta ya que nos permitiría mantener el mismo costo de hardware y software a lo largo del tiempo sin tener que actualizar muchas cosas y mantener el costo de la licencia anual, siendo que también está preparado para nuestra empresa pequeña, tiene alto soporte y también en un futuro podemos adaptarlo si nuestra empresa crece, llegar a ser una empresa mediana también. Lo veo como una opción bastante óptima, la verdad. Yo definitivamente estoy de acuerdo con que, bueno, en el caso de una empresa pequeña se ha elegido el UTM de Cisco principalmente por el hecho, bueno, por las cosas que ya mencionaron mis compañeros, como el hecho de que a pesar de que el Cisco es algo más caro que Fortinet, es también, bueno, en la mayoría de características, supera por mucho a lo que vendría siendo Fortinet. Además de que, bueno, con una ligera observación a la comparación de las características, podemos ver que Cisco es mucho más eficiente en casi todos los aspectos y que además también es más confiable que Fortinet, se podría decir en este caso. Bueno, de aquí ha sido nuestro video y espero que la haya sido de mucho fruto. Pasen buenas noches.